El día de hoy vamos a explicar cómo pasar un diagrama de flujo a pseudocódigo por medio de la aplicación de Pseudocode. Aquí tenemos un diagrama de flujo, el cual nos dice, dados dos números, cuál es el mayor. Entonces, estos son ejemplos sencillos para que la finalidad es que uno conozca la función sí, o en este caso en el diagrama de flujo, este triangulito que es la condición, cómo utilizar una condición dentro de un diagrama de flujo para que si se cumple esa condición haga algo y si no se cumple haga otra cosa nuestro programa. Entonces aquí tenemos un diagrama de flujo que nos dice cuál es el número mayor dado 2. Entonces vamos inicio reglamentario. Aquí leemos dos números, uno lo vamos a almacenar en n y el otro lo vamos a almacenar en m. Después de que ya tengamos esos dos números, hace una comparación aquí. Dice si n es menor que m, entonces ¿qué pasa? Entonces esta condición nos dice n es menor. Entonces si se cumple la condición de que n sea menor, entonces nos vamos aquí al sí que dice que el número m es el mayor. Si no se cumple la condición, entonces quiere decir que n es el mayor, que es aquí lo que dice en el no. Dado que aquí no se ve, lo escribí aquí abajo. Entonces, para saber si un número es mayor o menor que otro, es una simple condición. Ahora, como el ejercicio solo nos dice cuál es el mayor, pues aquí lo imprimimos, ¿no? Ya tenemos la condición, ahora imprimimos, aquí va a imprimir el número m, el valor que tenga m, por ejemplo si es 7, entonces va a escribir el número 7 es el mayor. Si no se cumple la condición, acá va a imprimir, supongamos que n en otro caso diferente, n es 9, entonces escribe el número 9 es el mayor. Entonces este es el diagrama de flujo. Ahora, ¿cómo lo vamos a convertir a pseudocódigo? Entonces aquí tenemos la aplicación. En donde vamos a empezar a escribir el pseudocódigo. Lo primero que vamos a escribir es la palabra algoritmo y le vamos a escribir un nombre. Acuérdense que los nombres no pueden llevar espacios en blanco o puros números. Entonces automáticamente aquí el programa me escribe fin algoritmo, pero si no lo escribiera, en este caso estamos utilizando la versión para computadora, entonces si no lo llegara a escribir, lo tendremos que escribir manualmente. Entonces lo equivalente a escribir este círculo de inicio es nosotros escribir esto, algoritmo y el nombre de nuestro algoritmo. Eso es lo equivalente a inicio, y lo equivalente a fin sería este fin algoritmo. Entonces lo equivalente a fin sería fin algoritmo. Entonces ahora dentro de este trapecio, lo que vamos a hacer es, el primer paso es declarar nuestras variables, se le llama así. ¿Qué significa esto? Que nosotros con esto vamos a indicarle a la computadora, o nuestro programa le va a indicar a la computadora, al sistema operativo, que le
reserve unos espacios de memoria para guardar esos datos. Entonces, para nosotros definir definir nuestras variables, vamos a utilizar la palabra definir. Y adelante vamos a escribir el nombre de nuestras variables. Entonces es n y m. Entonces n separadas por comas, m. Y ahora lo que vamos a hacer es decir qué tipo de variable es. Entonces hay varios tipos de variable, como es texto, puede ser entero, que son puros números sin decimales, puede ser real, que contengan decimales, pueden ser valores lógicos. Entonces aquí lo que vamos a utilizar son enteros. Entonces le vamos a escribir como y aquí entero. También le podríamos escribir numérico, número. Entonces, y termina con un punto y coma. ¿Qué es la diferencia con el nombre del algoritmo y el fin del algoritmo no llevan punto y coma? La mayoría de las demás sí lo llevan. En este caso, definir tiene que terminar con punto y coma. Entonces, esto de definir va dentro de lo que es el rombo. O sea, cuando nosotros leemos unas variables, primero tendríamos que definir un espacio de memoria o crear un espacio de memoria para almacenarlas. Entonces ahora lo que sigue, ahora sí ya es leer la variable. Entonces lo primero, antes de leerla, vamos a escribirle un mensaje. Acuérdense que estamos escribiendo un programa y debe ser, lo va a utilizar a lo mejor cualquier persona, un niño, un joven o lo que sea. Entonces necesitamos decirle que necesitamos que escriba. Entonces le podríamos decir escribe el primer número y termina con punto y coma. Ya que le dijimos que lo escriba, ahora lo vamos a leer. Es decir, vamos a leer y almacenar lo que él escribió en el teclado, lo que él tecleó. Y eso lo vamos a poner como n. Leer también tiene que terminar con punto y coma. Después le vamos a pedir el siguiente número. Entonces va a ser escribe el segundo número. Ya lo tenemos. Ahora lo vamos a leer cuando él lo escriba. Entonces sí, lo vamos a almacenar en nuestra variable m. Entonces ahora lo que sigue es pasar a lo siguiente. Entonces vamos a esto también. Va a ir aquí. Eso va dentro del rombo. Es todo eso. Perdón, del trapecio. Entonces, ahora lo que sigue es el rombo, la decisión. En este caso es una función sí. Entonces, para que nosotros evaluemos una condición es sí. Y ahora vamos a la condición es esta. N es menor que m. Y después debe de llevar la
palabra entonces. Es decir, si se cumple la condición, entonces ¿qué hago? Entonces, si se cumple la condición, es decir, el sí, vamos a escribir esto que está aquí, el número. Entonces le vamos a escribir. Entonces lo que vamos a utilizar es la palabra escribir. Y aquí le vamos a escribir el número. Bueno, vamos a escribir el texto que queremos que aparezca en la pantalla. Entonces vamos el número M es el mayor y termina con punto y coma. Ahora, si no, es decir, ahora va la parte del no que aparece aquí. Entonces, ¿cómo escribimos el no? Pues con la palabra si no. Si no, entonces vamos a escribir que el número mayor, vamos a copiar acá, el número en lugar de m va a ser n. El número n es el mayor. Entonces toda esta parte que tenemos aquí es lo que corresponde con desde el rombo y los dos conitos donde imprimimos donde tenemos la condición e imprimimos el sí aquí, el no es lo que está aquí abajo. Y entonces lo podemos ejecutar y dice escribe el primer número, pues vamos a escribir un 5, escribe el segundo número, vamos a escribir el 9 y dice el número 9 es mayor. Entonces quiere decir que nuestro programa está funcionando bien. Entonces ahora vamos a escribirlos de forma inversa, primero un mayor, después un menor, y de todos modos nos dice el número 10 es mayor. Entonces así funciona el programa, y para en los resultados me tienen que mandar, para los que son mis alumnos, mandar el código, y hasta que lo copien, copiar y pegar o impriman pantalla, y también me tienen que entregar esta ejecución. Entonces las dos pantallitas, ya sea con imprimir pantalla, en este caso esta segunda de la ejecución tiene que ser con imprimir pantalla. Espero que haya quedado claro. Gracias.